a uno de los temas más importantes del día, que tiene que ver con las relaciones entre España y la Argentina, que hoy están golpeadas por lo que fue la presentación y el discurso del presidente argentino allí en la convención del partido de ultraderecha Vox, partido opositor al gobierno socialista, obviamente allí en España. Ahora, hay dos vertientes para analizar en este contexto. Por un lado, lo que está ocurriendo a nivel político partidario allí en ese país. Por el otro, la situación respecto a las relaciones económicas y comerciales entre Argentina y España. ¿Lo podemos esto circunscribir a dos personas, como son el presidente argentino y su par español, y esto es un conflicto entre personas, o se puede terminar convirtiendo en un conflicto diplomático que afecte las relaciones comerciales? Se lo vamos a preguntar a Nicolás Salernos, consultor empresarial, director del Mundo Pyme. Gracias por atendernos. Soy Nuria Am. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nuria? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, en principio tu mirada sobre esto de lo que hoy está hablando Argentina y España seguro, y después está trascendiendo inclusive las fronteras de estos dos países, ¿no? Absolutamente. Tú comentabas, efectivamente, esto ya es un conflicto hoy por hoy. Esto se ha acelerado sobre todo a partir de esta mañana. Había dos vertientes y esto es correcto. En el ámbito político, al final muchas asociaciones empresariales comentaban hoy aquí y me comentaban, bueno, es parte de lo esperado, está dentro del contexto que no debería afectar las relaciones económicas, estamos en un marco donde ahora el 9 de junio hay elecciones europeas, y finalmente, bueno, al final esta cuestión de los gobiernos, o mejor dicho, los partidos de ultraderecha están buscando posicionarse dentro del propio espacio europeo. Hasta ahí es simplemente la posición de Javier Milei, en tanto ciudadano, porque no ha asistido en carácter de visita oficial. Asiste a un partido político que se junta junto con, puede ser Le Pen, puede ser con Orbán, puede ser con Meloni, en fin, con todo el espacio de ultraderecha para, aunque no coinciden en todas las posiciones, porque de hecho aquí la ultraderecha europea está más en contra de las cuestiones de inmigración, pero no tanto así como la libre regulación de la economía, lo que sería el modelo a la americana, pues al final hay algunos puntos en común y no se circunscribe más allá de eso. Quizás el dato ahí más interesante para analizar es que dentro de, previa a esa convocatoria, de esa mesa de empresarios a los que se habían participado anterior a esta reunión, que todo el mundo sabía que venía a asistir, pues estaban los principales referentes de las empresas que serían del IBEX 35, las empresas que, digamos, tienen mayor preponderancia aquí en España, y una figura, si se quiere, destaca, que es Alfonso Aznar. ¿Quién es Alfonso Aznar? Pues miembro de un importante fondo de inversión, hijo del expresidente José María Aznar, es una de las personas que más, si se quiere, aparte de que ha sido funcionario, o mejor dicho, directivo en varias de estas empresas en las que participaron, es una de las personas que más aboga por una coalición entre el Partido Popular y Vox para empujar un poco esa situación de disputa que tiene con la actual administración de Pedro Sánchez. No habría mucho más que esto de ese lado. Quizás el impacto sí está del lado económico, como tú decías. ¿Vos crees que sí, que esto puede llegar a traspolarse a la relación comercial entre Argentina y España? Pues mira, te comento, en la mañana de hoy, más allá de que el ministro de Relaciones Exteriores ha manifestado, ha llamado a consultas a la embajadora española en Buenos Aires, que ha regresado aquí a Madrid, ha manifestado que posiblemente podrá escalar a romper, si se quiere, relaciones diplomáticas o suspenderlas, al menos no romperlas, pero sí suspenderlas. El tema es que esto ha trasvasado porque hay que entender, por un lado, que hay un cisma, si se quiere, entre lo que sería el conservadurismo clásico y la ultraderecha, y que esta discusión interna, en realidad, y ahí es donde empieza a ver el ruido y empiezan a aparecer las posiciones, en tanto figura presidente de la República, no ya figura ciudadano, al final son cuestiones internas de cada país, ¿sí? Entonces, el problema que estás teniendo aquí es que el gran ordenador, algún amigo mío dentro de la central de la COE, la Central Empresaria de Organizaciones Empresariales Española, siempre comenta aquí diálogo, 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 y cuando se rompen todos los vínculos, seguir dialogando. Y el Partido Popular
es un partido de Estado que ha tenido siempre, más allá de las tensiones, mucho diálogo con el Partido Socialista, que por otro lado son los grandes partidos aquí que han logrado o que han instrumentado la política económica europea. Las familias económicas conservadoras y socialdemócratas son las que han generado el Estado europeo. Y si te fijas, en Alemania, ya ha habido las empresas una manifestación en contra de este tipo de políticas. La propia von der Leyen ha manifestado el intento de asesinato del primer ministro en Eslovaquia. Sí. Hay una posición en contra de las radicalizaciones, sean de izquierda o de derecha. Y el partido Vox está dentro de esas posiciones. Y tal es así de que no hay un acuerdo con el Partido Popular. No hay un acuerdo. El Partido Popular en el día de hoy ha salido a criticar estas medidas, ¿sí? o estas expresiones del presidente Milei. Sí. En tanto Ciudadanos, y ha dicho que era simplemente pues, un apelón institucional. El propio presidente de la COE, Garamendi, ha dicho que no había lugar ni sitio, no era el lugar, ni el sitio, ni el contexto. Y las propias asociaciones empresarias que un día anterior habían estado juntas con él, como por ejemplo Iberia, que es una de las que se trataba de, si se quiere, reconstruir relaciones por todas las cuestiones que había habido de trasfondo durante estas décadas, ha salido a decir de que no correspondía con los canales diplomáticos los dichos. ¿Por qué? Porque al final la visita no incluyó la visita al jefe de Estado, que es el rey de España, no incluyó la visita al presidente de gobierno y no incluyó la visita al Parlamento, que son los pasos institucionales. Sí que constituyó así un partido que, si bien ha tenido cierto crecimiento de voto, no es digamos, la mayoría. Para que tengas una idea, se estima que el Partido Popular va a tener unos 20 escaños en las próximas elecciones, mientras que el partido Vox puede tener unos 8 escaños. Entonces, ¿en qué ayudan el microclima estas cuestiones? Pues que Vox sostenga si se quiere, sus adeptos partidarios, pero esto lo que hace es fortalecer en el mercado, en la cuestión interna, tanto el Partido Popular, que ha vuelto a crecer y ha vuelto a reconstruirse después de la crisis que ha tenido, como al Partido Socialdemócrata, que ha tenido en las elecciones catalanas y en las elecciones vascas cierto apoyo y reconocimiento ante el temor de la sociedad estas posiciones. O sea, ¿para qué sirven en la cuestión interna? Pues para reconstruir el bipartidismo. Ahora, claro, tenemos al Partido Popular, que se ha opuesto esta mañana a estas cuestiones, a los propios empresarios con los que estuvo reunido, que se buscaba atraer, y el propio Garamendi, que de hecho Garamendi ha comentado en el día de hoy que al final ellos habían asistido a la convocatoria, se les preguntó en radio abierta por los motivos de la asistencia, y era que habían sido convocados por la embajada, pero que no, la embajada argentina, pero que no ha sido un evento organizado desde la COE, como intentando, si se quiere, desprenderse. Entonces, aquí lo que se espera, teniendo en cuenta que además varios de los funcionarios son los mismos representantes o el partido gobernante que están en Europa, para, entre otras cosas, por ejemplo, que la Argentina ingrese a la OCDE, si consideramos que Nadia Calvino, ex vicepresidenta, es actualmente la presidenta o mejor dicho, la directora del Banco Europeo de Inversión. Josep Borrell es el alto representante para las relaciones exteriores de la Unión Europea, y asimismo España misma es un actor de peso en cuanto a las decisiones a la hora de construir o ayudar a los distintos países a que ingresen o no, o a poder refinanciar ciertas deudas. No parece, como diría el representante de Iberia, dentro de los canales diplomáticos la mejor forma de generar estabilidad y atraer inversiones. Aquí sí que todo el arco está planteando cierta, si se quiere, defensa institucional, no de la persona, porque no, por supuesto hay muchas discrepancias en cuanto a la figura de Pedro Sánchez, no a la persona, no a las cuestiones, sino a las cuestiones de orden interno y de canales diplomáticos, y si se quiere, de serenidad y moderación. Eso es lo que se critica en esta cuestión de la necesidad de diálogos, que al final es lo que busca el sector empresario. Ahora, en definitiva, nunca salió tampoco ninguna declaración respecto de lo que fueron las palabras del ministro de Transporte de Pedro Sánchez para con el presidente argentino. Digo, eso es tal vez lo que llama la atención, ¿no? Que ahora hay como una, y que me parece lógico, porque la verdad, digo, y esto a título de análisis personal, la realidad es que uno podría decir el presidente argentino debería haber ido por el canal diplomático sin necesidad de, en territorio español, levantar tanto la vara de la discusión, cuando supuestamente acá en suelo argentino el gobierno nacional había dicho que el tema había terminado. Pero la realidad es que todos los que ahora salen a exigir disculpas públicas argentinas no dijeron nada cuando el ministro de Transporte de España hizo acusaciones tan duras para con el presidente argentino durante la campaña.
Se dan dos cuestiones, es correcto, se dan dos cuestiones. Uno, como te comentaba, es qué se juegan en las elecciones, digamos, en lo que sería el espectáculo, claro, como comentaban estas asociaciones, qué se juega de cara a las elecciones, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, ambos como sistemas bipartidistas hegemónicos, se juegan bastantes en las elecciones europeas. Se juega el contexto, y aquí es donde no hay que perder de vista que al final la Unión Europea es un conjunto de intereses cruzados de los distintos países miembros. Entonces, no necesariamente una acción directa tiene relación directa con esa situación. Es decir, es para la Unión Europea muy molesto a nivel de las instituciones la creciente polarización hacia un lado y hacia el otro, y es algo por lo que la Unión Europea, digamos, está en sus principios y en su ADN, ¿no? Entonces, al final, este tipo de situaciones en su mercado interno no contribuye a las cuestiones propias de la política interna, ¿sí? Esto que comentábamos del problema de Eslovaquia, el intento de asesinato del primer ministro. Y allí mismo ha habido también situaciones. Entonces, no han sido afortunadas las declaraciones porque no contribuyen. Y por otro lado, la situación diferencial, si se quiere, por el cual se pone, aún aunque el Partido Popular había salido a pedir la renuncia, porque aquí salió a pedir la renuncia del ministro, es que finalmente estamos hablando de un ministro en una reunión pública, por supuesto, en una universidad de tinte partidario, hacia una figura presidencial, por supuesto también repudiable, porque al final estamos teniendo, si se quiere, una similitud, pero no un presidente en carácter institucional visitando ese país luego de haberse reunido con los máximos empresarios de ese país. Quizás por allí podamos tener la pauta de por qué la diferencia y por qué esa, si se quiere, esa simetría que comentás. Bien, Nicolás Salerno, consultor empresarial, gracias por este contacto. No, por favor, a ti, Nuria. Que tengas un buen día. Hacemos una pausa en Canal E, una de las últimas de este segmento, ya venimos con algo más.